Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien. Si alguien tiene un lugar al lado, puede levantar su mano. Ahí, porque creo que hay hermanos que están necesitando lugar. Sería bueno que estén todos sentados, cómodos, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Amén. Oremos, hermanos, porque sin la ayuda del Señor, sin la iluminación del Espíritu Santo, no vamos a poder tener ese entendimiento que necesitamos de la palabra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque estamos aquí solo por tu causa, Señor. Por ti estamos aquí reunidos, Señor. Hemos venido, hemos sido convocados, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para adorarte. Te hemos cantado, Señor, hemos ofrendado, Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina, nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos edifica, Señor. Queremos entender tu palabra en esta mañana. Y no solo entenderla, queremos atesorarla. Y no solo atesorarla, queremos obedecerla. Y no solo obedecerla, Señor, sino compartirla a otros. Te damos gracias, Señor. Aquieta nuestra mente, Señor, que esté concentrada solo en tu palabra, Señor. Hoy tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Y queremos que nos llenes de tu espíritu y de tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vaya conmigo a Hebreos 11, uno de los pasajes, un capítulo hermoso de la palabra del Señor sobre la fe. Es algo que vamos entendiendo a través de los años, sobre la fe que el Señor da a su pueblo, que el Señor da a su iglesia. Queremos tratar de profundizar en esta mañana sobre la fe. Y una fe bíblica, una fe real, una fe que agrada a Dios. Y vamos a abarcar hoy Hebreos 11, versículos 7 al 22. Pero me gustaría, para entender el contexto, desde el versículo 6, si me acompañan la lectura, desde el versículo 6, para que se entienda el resto de los versículos. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta aquí una parte, después vamos a continuar hasta el versículo 22. Y vamos a ver hoy una fe que agrada a Dios. Y los puntos son una fe que obedece, una fe que peregrina y una fe que persiste hasta el final. Más o menos vamos a desarrollar eso y significa que es una fe que agrada a Dios. Ahora bien, hermanos, mirando el versículo 1, fíjense Hebreos 11:1, a todos nos gusta o usamos mucho este versículo sobre la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando a alguien le falta fe, le tiramos por WhatsApp ese versículo, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Ahora, muchos usan este pasaje para justificar una fe triunfalista. Si vamos a derribar un mito hoy en la mañana, hermanos, es que nosotros creemos que una persona tiene fe cuando triunfa en lo que ha pedido o solicitado, cuando consigue lo que ha pedido, cuando se ve que esa persona tiene fe es cuando tiene resultados, cuando se ve la bendición material en su vida. Entonces podemos llamarle una fe triunfalista. Eso es un mito, la fe triunfalista. Es una fe ya provida del corazón humano, una fe que quiere y exige resultados visibles. También una fe triunfalista es una fe que quiere bendiciones hoy, inmediatas, ahora. Es por eso cuando alguien no consigue las cosas, un pastor o alguien le dice, es porque no tenés fe. Entonces se queda angustiada la persona y no sabe más cómo forzar esa fe. Y la persona declara en su corazón que tiene fe. ¿A cuánto les pasó? Yo tengo fe, pero mi pastor me dice que no tengo fe, por eso no recibo lo que no tengo. Es un tipo de fe triunfalista, unas bendiciones inmediatas. Y también las personas creen que tener fe es tener victorias constantes. Constantes. Todo el tiempo soy bendecido, todo el tiempo me va bien. Por lo tanto, soy una persona de fe. Pero no lo vemos aquí en la Biblia eso. Es una enseñanza de fe triunfalista. Inclusive, las personas citan, fíjense, Hebreos 11:7 en adelante, y el próximo domingo se va a seguir nombrando a los héroes de la fe. Las personas citan a Noé, a Abraham, a Moisés, como modelos de fe. ¿Pero para qué? Para conquistar tierras, para conquistar sueños personales, para conquistar anhelos egoístas, usan estos pasajes. Pero olvidan, hermanos, que son hombres que murieron sin ver lo que habían recibido. La mayoría predica Hebreos 11:1, fíjense Hebreos 11:1, y la mayoría usa Hebreos 11:6. Pero poca gente predica Hebreos 11:13. Fíjense lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces no significa, hermanos, que una persona cristiana que no reciba lo prometido le falta fe. La fe no tiene que ver con que recibas todas las promesas. La fe tiene que ver con que seas perseverante hasta el final. Amén. Que seas obediente. Es una fe que agrada a Dios, entonces una fe que agrada a Dios es una fe que obedece, lo vamos a ver aquí, una fe que peregrina y camina a pesar de las circunstancias y una fe que persiste hasta el final. Hermanos, como dijimos, hemos creado una mala teología de la fe. Por eso la fe es una doctrina y hay que predicarla bien. Porque si no caemos en la fe triunfalista, una fe del corazón humano y no una fe que viene de parte del Señor. Hemos creado una teología mala de la fe, tan mala que aceptamos solamente si conseguimos hoy lo que necesitamos.
si conseguimos que sea inmediato. Solo una persona se puede decir que tiene fe, está enferma, solo si se cura ha tenido fe. Solo si se cura. Si continúa enferma, lo calificamos como alguien que no tiene fe. Pero eso no dice la Biblia. También calificamos a la fe o un hermano que tiene fe solo si prospera. Si no prospera, no tiene fe esa persona. Y también calificamos a una persona que tiene fe solo si todos sus problemas se resuelven. Cuando muere un cristiano sin haber resuelto un problema o muere enfermo, decimos que murió sin fe. Imagínense eso. Imagínense el calvario de los hermanos que están padeciendo una enfermedad hasta llevarle a la tumba y que toda una iglesia le diga, murió sin haber tenido fe. Entonces, vamos a ver cómo derriba el autor de Hebreos esta mala teología de la fe, y hoy la iglesia tiene que llevarse la verdadera enseñanza de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo aplicamos en la práctica eso? Vemos, hermanos, que hermanos aquí de la iglesia en Hebreos, muchos de ellos o muchos que congregaban querían apartarse. Todo el tiempo estamos diciendo desde el púlpito, querían retroceder, volver al judaísmo por cuestiones de persecución. Era más fácil, era más viable volver al judaísmo y el imperio romano no molestaba a las religiones, pero sí perseguía a los cristianos. El imperio romano perseguía a los creyentes, no a las otras religiones. Entonces lo mejor era volver al judaísmo y quedarse cómodo y quedarse tranquilo. Pero iba a ser un problema. Porque la Biblia habla, hermanos, que Cristo padeció. Cristo es mejor sacerdote, es mejor profeta, es el mejor pacto. No había otra opción para esas personas. Y volver y retroceder, hermanos, podía ser señal de no haber sido nunca convertido, siquiera tal vez. Tenía consecuencias terribles. De hecho, Hebreos habla fuertemente de la ira de Dios, que es terrible caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué hace el autor, hermanos? Para animar a las personas que están a punto de dejar la fe. Hoy también muchos creyentes, porque no se están curando, porque no se resuelven los problemas, porque están en depresión, porque están en problemas matrimoniales, están queriendo retroceder, dejando atrás el cristianismo. Entonces, ¿qué hace, hermanos, el autor de Hebreos? ¿Qué hace el autor de Hebreos? Empieza a mostrar ejemplos de hombres comunes y débiles que aplicaron la fe que agrada a Dios. Los teólogos le llaman la galería de los héroes de la fe. Una galería de los héroes de la fe. Fíjense, hermanos, que vamos a leer, o vamos a exponer los primeros versículos, que el autor de Hebreos no da técnicas, él no pone técnicas, él no da estrategias, sino que les da una galería de la fe. Y si lo quiere anotar, hermanos, nosotros necesitamos no una fe positivista o triunfalista, nosotros necesitamos una fe redentora, una fe cristocéntrica. Vaya conmigo al versículo 7 y empieza el autor a describir, a narrar algunos hermanos débiles, comunes como nosotros, no eran superhombres, simplemente tenían esa fe que a Dios le agrada. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Número 1, una fe que obedece. Hermanos, practicar la fe no se trata de sentir o no sentir.
Se trata de obediencia. Y un ejemplo que da el autor es Noé. Noé, fíjense lo que dice aquí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿qué significa esto? Que Dios dio una orden. El Señor dio una orden y Noé no cuestionó, sino que obedeció. Le pidió algo imposible y algo que ni siquiera Noé nunca vio, que construya un arca porque en el futuro va a llover y va a haber un diluvio, va a haber un juicio. Imagínense en la cabeza de Noé en aquel tiempo, nunca había llovido sobre la tierra. No conocía Noé ni la gente no conocían la lluvia. De hecho, la tierra se regaba con el subsuelo, con las fuentes de agua que están bajo la tierra. Y así como se mantenía la tierra hidratada, por decirlo así, pero no había formación de nubes y lluvia. No estaba sucediendo todavía eso en aquel tiempo. Pero fíjense, hermanos, ¿qué hace Noé? Versículo 7. Fue advertido por Dios. Aquí significa Dios le dio una orden para que haga acerca de cosas que aún no se veían. Otra cosa, no existía la lluvia, no existían los barcos. Y Noé tenía que construir algo que nunca vio. Nosotros imprimimos algo de internet y pintamos y calcamos, ¿verdad? Noé no sabía, no se imaginaba cómo es un arca, cómo es un barco. De hecho, en Génesis 6, Dios le dice cómo hacer el barco, cómo hacer el arca, las dimensiones, el tipo de madera, cómo tiene que sellar. Y no vemos en Génesis una queja de Noé, un cuestionamiento de Noé. Noé estaba aplicando fe redentora, fe práctica, porque era una enseñanza de la salvación, era una enseñanza del juicio de Dios. El diluvio fue una enseñanza de que hay que escuchar a Dios, obedecer a Dios, o vendrá juicio, y ha venido juicio. Es un ejemplo para nosotros, cómo Dios castiga, pero cómo Dios también tiene paciencia. La Biblia dice, hermanos, que 120 años duró la construcción del arca y la predicación de Noé. Habla de la paciencia de Dios. Dios iba a castigar, pero le dio una oportunidad muy larga al ser humano para que se arrepienta. Noé tenía que construir el arca sin cuestionar y tenía que ser pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? Advertir al mundo que la justicia de Dios iba a caer sobre los pecadores. Tres cosas vemos, hermanos, fíjense, versículo 7. Tres cosas vemos que dan prueba de que la fe de Noé era auténtica, era una fe bíblica. ¿Queremos imitar a Noé como una fe bíblica? Fíjense, hermanos. ¿Cómo tener una fe bíblica basado en el ejemplo de Noé? Número 1, responder a la orden de Dios. Responder a la orden de Dios. Dice la Biblia que él preparó el arca con temor. No tenía lógica la orden de Dios para Noé, no tenía lógica. Hermanos, el Señor en la Biblia a veces nos da cosas que no son lógicas. Simplemente hay que obedecer. Un ejemplo, que amemos a nuestros enemigos, eso no tiene lógica. Se cablea nuestro razonamiento. Eso no es compatible con la forma en que fuimos criados y cómo la sociedad habla de los enemigos. Pero Noé respondió a la palabra de Dios. Otra prueba, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 7. Él reprendió al mundo. Él reprendió al mundo. Hermanos, el arca significaba la condenación de los pecadores y la salvación de los que creen. Amén. Él predicó a una generación maligna y perversa, así como hoy. Acompáñenme a Génesis 6:5 rapidito. En verano.
Génesis 6:5. Génesis 6:5. ¿Tienen todos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Dios para traer el diluvio y la condenación, hermanos? La maldad continua de los hombres. Lo que está pasando ahora mismo también. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, se normaliza el aborto, se normaliza el casamiento del mismo género, se normalizan muchas cosas que son abominables a los ojos de Jehová. Y la iglesia o Noé en ese caso, nosotros somos ese tipo de Noé. Cuando hablamos tenemos que pregonar eso. Noé que estaba gritando, hermanos, entren al arca o morirán. Entren al arca o morirán, porque los pensamientos y los hechos de ustedes son de continuo el mal. La única forma de salvarse de la ira de Dios era entrar en el arca. Entonces, ¿cuál es la fe redentora y una fe que agrada a Dios, hermanos, para nosotros hoy siguiendo el ejemplo de Noé? Obedecemos sin cuestionar y somos pregoneros de la justicia de Dios. Amén. Tenemos que obedecer y tenemos que predicar el evangelio. Eso es fe real. No importa si estás enfermo o no, si estás padeciendo económicamente o no, si tu matrimonio está ahí, estás luchando con tu matrimonio. En cuanto a la fe, tenemos que obedecer y tenemos que pregonar. Y tercero, fíjense, hermanos, lo que ha recibido Noé por esa fe obediente. Versículo 7 al final, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren qué herencia, hermano. Nosotros estamos tan afanados por heredar cosas terrenales y Noé heredó algo superior y mejor. Heredó la justicia de Dios. Fue justificado por Dios. Fue obediente. Fue obediente. Imagínense escuchando esto los hebreos que querían retroceder. Y Noé era un hombre común, pecador, con debilidades. De hecho, cuando se acabó todo el diluvio, de entrada Noé ya pecó. No fue perfecto, no fue santo en ese sentido como Cristo, pero hizo algo que a Dios le agradó, tener una fe redentora, tener una fe práctica. Vamos a otro héroe de la fe, versículo 8. Hablando de obediencia, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante, hermanos, como dice el versículo 8, que fue llamado por Dios. Si vemos la historia de Abraham, él era un pagano, él adoraba a otros dioses, no conocía al Señor. El Señor fue a buscarlo en Ur de los Caldeos. Él estaba instalado ahí, era rico, tenía tierras. Hermanos, la fe mal aplicada. Algunos enseñan, no, Abraham era re pobre y se fue con Jehová y lo hizo rico. No, hermanos, al revés. Abraham era muy rico siendo pagano. Siendo pagano era muy rico. Tenía tierras y Dios lo llama ¿para qué? Para no tener más tierras. Andaba errante, era peregrino y Dios le prometió una tierra, le prometió multitudes, le prometió descendencia. Pero fíjense lo que dice el versículo 8, qué interesante lo que dice, fue llamado y obedeció. Obedeció a Dios.
obedeció al Señor y comenzó su peregrinaje. ¿Y saben qué, hermanos? Sufrió mucho Abraham. Él es un ejemplo de fe redentora. Él no vio todo lo que se prometió. Pudo ver nacer a su hijo y nada más. El resto no pudo ver. Las generaciones, los descendientes de multitudes vinieron después que murió Abraham. Dios le había dicho, tu generación va a ser como las estrellas del cielo, y nunca vio eso Abraham. Abraham solo vio un descendiente. Pero él creyó y fue contado por justicia, su fe le fue contada por justicia. De esa simiente nacería el Salvador, el Señor. Ese era el propósito de Dios con Abraham, no darle tierras, como dice un teólogo, no hacerlo un magnate inmobiliario, sino ser el padre del que iba a venir, en ese sentido. La simiente de Abraham nacería siglos después el Salvador, el Señor. Fíjense lo que dice después el versículo 11, el versículo 11. Sara está en la galería de la fe también. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, este pasaje se usa para concebir hijos, ¿verdad? Siempre se usa a Sara como modelo de las mujeres que están luchando, están intentando tener hijos, pero no se trata de eso, hermanos. Por eso sufre una mujer cuando se le dice en la iglesia, no puedes tener hijos, te falta fe. Y eso no es cierto, hermanos. Porque el propósito de eso no era eso. No era esta la enseñanza que toda mujer estéril va a tener hijos. El tema aquí es que de Sara vendría Isaac. El Salvador vendría después de Isaac. ¿Se entiende? Era un propósito particular, no general. Aunque Dios pueda hacer el milagro que quiera, pero nosotros no podemos forzar ese pasaje para que todas las mujeres estériles puedan tener hijos. Amén. No es la doctrina del embarazo. La mala teología de la fe. Pero aquí vemos dos problemas. Fíjense, hermanos, dos problemas tenía Sara. La edad para ser madre. Ella recibió esta palabra a los 65 años. Y cuando concibió tenía 90 años. O sea, Dios le dio la promesa a Sara y pasaron 25 años otra vez de espera. Dios la puso bien difícil. Los dos eran muy de avanzada edad y ya fuera del tiempo de tener hijos, inclusive. De hecho, la Biblia cuenta, hermanos, que Sara se rió cuando le dijo Dios eso. ¿Se acuerdan? Se rió. Esto no puede ser, es inviable no puede ser esto. Es imposible que pase que yo tenga hijos. De hecho, fue reprendida por Dios. Pero al final creyó y concibió. Pero era más difícil todavía, porque fíjense lo que dice el versículo 11, que era estéril. No solamente la edad era el impedimento, sino su cuerpo mismo. Era estéril. Fue un milagro, fue sobrenatural lo que le ha pasado a Sara. Pero aquí, hermanos, no es el énfasis del milagro y el poder de quedar embarazada. Aquí el tema es que Sara le creyó a Dios. Amén. Sara le creyó a Dios. Entonces tuvo esa fe redentora porque nacería el Salvador. Nacería el Salvador. Fíjense el versículo 12.
Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se cumplió la promesa. Entonces Noé, Abraham y Sara tuvieron una fe que agrada a Dios porque obedecieron. Fíjense lo que dice el versículo 13 al 16. Vamos a nuestro segundo punto. Tenían una fe que peregrina. Una fe que peregrina. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que dice el versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, Noé, Abraham y Sara, sin haber recibido lo prometido. Aquí se derriba, hermanos, la fe triunfalista. Amén. La fe triunfalista. Así que, hermanos, para tu consuelo, si no estás recibiendo alguna cosa del Señor, pero tenés fe y no lo estás recibiendo, es porque Dios es soberano. Amén. No porque te falta fe. Si crees en el Señor Jesucristo y que lo puede hacer todo cuando Él quiere y como Él quiere, entonces tenés fe. Sos una persona de fe. No significa que se tiene que cumplir todas tus peticiones. Amén, hermano. No significa que se tiene que cumplir. Lo que le prometió Dios a los tres, ellos no vieron. No vieron. Es como que Dios te dijera, tus nietos van a ser salvos en el futuro, pero vos te morís antes que tus nietos nazcan. O los veas salvos. Algo parecido a eso. No vieron, pero creyeron. Hermanos, lo importante no es ver lo que Dios te prometió. Lo importante es creer lo que Dios te prometió. Es creer que Dios va a hacer lo que está en su palabra. Fíjense lo que dice el versículo 13. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Ellos creían. Abraham creía que iba a tener multitudes. Con toda la imposibilidad humana, la edad, la esterilidad de Sara. Hermanos, Dios no eligió una pareja joven para que nazca el Redentor. Dios llamó, ni siquiera llamó a un hebreo, llamó a un pagano. Y este pagano lo siguió y le creyó a Dios. Versículo 14. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16. Fíjense, aquí está el versículo clave del pasaje. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Esto es celestial. Hermanos, la iglesia necesita tener fe en las cosas celestiales más que en las terrenales. Nosotros aplicamos mucho la fe para lo cotidiano. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? ¿Por qué se afanan? ¿Verdad? No os afanéis. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Hay versículos tan sencillos que no los olvidamos o los escondemos. Necesitamos aplicar mucha fe para lo porvenir. Amén. Para la ciudad de Dios. Ese es el lugar definitivo de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu casa final. Esa es tu propiedad final. Tu terreno final es ese. Es eso que tenés que anhelar de todo tu corazón. Lo eterno, lo celestial. Era un gran ánimo para los hebreos que querían retroceder. Vuelvan, aguanten la persecución, porque les espera una ciudad celestial. Les espera una ciudad celestial.
Fíjense lo que dice el versículo 16. ¿Cuál es la respuesta de Dios para personas con fe redentora y fe bíblica y fe que agrada a Dios? Fíjense el 16 al final. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Dios está más contento con una persona que piensa más en lo celestial que en lo terrenal. Eso le agrada más al Señor. Cuando estamos consiguiendo, hermanos, todas las cosas terrenales, todo me va bien, está bien, pero hay que cuidar el corazón. Porque posiblemente puede ser una fe triunfalista que depende netamente de eso, tu fe en Dios, si te suceden las cosas, si te sale todo bien. Pero fíjense lo que dice Dios de ellos, hermanos, de Noé, de Abraham, de Sara. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice un comentarista, muchos quieren las bendiciones inmediatas, terrenales, pero no quieren las bendiciones eternas. Quieren el trono, pero no quieren la cruz. Quieren herencia, pero no quieren un altar. Pero vemos a los héroes de la fe peregrinando, sufriendo humillación y sin ver las promesas. Qué interesante, hermanos, que estos son héroes de la fe y no vieron nada de lo prometido. No vieron toda la película. Y nuestro tercer punto, versículo 17 al 22. Una fe que agrada a Dios es una fe que persiste hasta el final. En palabras más simples, una fe que persiste pase lo que pase. Amén. Pase lo que pase. O para hacerlo más personal, te pase lo que te pase. Persistir en Cristo hasta el final. Versículo 17, otra vez Abraham es usado como ejemplo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Qué interesante, hermanos. Hay que estar en los zapatos de Abraham. Esperó 25 años para concebir después de la promesa. Vino el bebé, creció un poco. ¿Y qué pasó? Dios le pidió su único hijo. ¿Saben lo que es para unos padres que le esperaron demasiado a su bebé? Le esperaron demasiado. Y luego viene Dios y te lo pide. Y te lo pide. ¿Qué hizo Abraham? Vamos a caminar, Isaac, por ahí. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Da gusto en la escuela dominical como cuentan los profes, da gusto. Imagínense subiendo y papá y el... ¿Dónde está el animal para...? Tranqui, está por ahí. Dios proveerá. ¿Qué habrá pasado en esos metros en el corazón de Abraham? Que ya sabe todo lo que tiene que hacer. Sacrificar a su hijo. Obedeciendo la orden de Dios que no se discute. Que no se cuestiona. Fíjense lo que dice el versículo 17, 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esto habrá pasado en la cabeza de Abraham. Pero de Isaac, ¿cómo? Le tengo que matar, pero va a haber descendientes, no entiendo. Abraham era un humano como nosotros, hermanos. Pero Dios me dijo que iban a ser multitudes, como las estrellas del cielo, pero ahora me dice que le tengo que matar. No estoy entendiendo, pero voy a obedecer. Amén. Muchas veces, hermanos, no se entiende lo que Dios pide en su palabra.
pero la iglesia tiene que hacer, porque es una fe que agrada a Dios, sin cuestionamientos. Hermanos, algo terrible que podemos hacerle a Dios es cuestionar. Dice un pastor, predicador, dice, no hay que quejarnos de Dios, hay que quejarnos a Dios, en el sentido de llorar, pero no de Dios, no de lo que dice Dios, no de sus órdenes. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué dice el versículo 20? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir, fíjense hermanos que en la historia habla de que Isaac fue salvado, ¿verdad? O sea, no fue sacrificado, lo detuvo un ángel a Abraham, le quería dar una enseñanza de lo que sí iba a pasar en otro sacrificio. Qué interesante, hermanos, que Dios detuvo la mano de Abraham para sacrificar a Isaac, pero no detuvo la mano para sacrificar a Jesús. Esa era la enseñanza. La enseñanza era esta: así será sacrificado Cristo, inocente, el hijo de un padre, sería sacrificado por los pecadores. 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y viene el otro ejemplo, hermanos, José, el último versículo. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué interesante lo que dice en Génesis 50, 23, 24 más o menos, al final de Génesis, que moribundo José da una orden: cuando me muera y estén mis huesos ya ahí y ustedes sean liberados, lleven mis huesos al lugar de la tierra prometida. José no vio la liberación de Israel, pero él creía que Dios iba a visitar a su pueblo. Amén. Y los visitó en Éxodo. Eso es fe, hermanos. ¿Cómo comparar eso con la fe para comprar cosas terrenales? Esto es fe bíblica, hermanos, fe verdadera, fe práctica, fe real. Esto necesitaban los hebreos que querían retroceder. Esto necesita la iglesia. Esto deben escuchar los hermanos que a veces, bajo presión, bajo muchas debilidades o luchas, o ya están queriendo entregar la toalla, tienen que acordarse de José, de Noé, de Sara y de Abraham. De hecho, vamos a ver más adelante que el héroe de los héroes es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Pero por ahora, el autor de Hebreos les tira hombres comunes, débiles, pecadores, que aplicaron fe. Aplicaron fe. Hermano, cuando estás pasando alguna situación, no te olvides de estos héroes de la fe. Amén. Una fe que obedece, una fe que persiste. José murió esperando la liberación del pueblo de Dios y no vio. Pero el pueblo, años después, fue libertado. Fue libertado. De hecho, pasó mucho tiempo, 400 años de esclavitud estuvieron los israelitas en Egipto y luego fueron liberados. Se cumplió la promesa que Dios le dio a José. Amén. Solo que José no vio
no significa que José no tuvo fe. ¿Se está entendiendo, hermanos? Nosotros a veces pensamos que Dios piensa como nosotros y obra y actúa como nosotros. Dios es diferente que nosotros y obra de maneras misteriosas. Pero nosotros debemos tener fe en nuestro Señor misterioso. Amén. En nuestro Señor poderoso. Por eso, hermanos, tenemos que ser unidos, amigos, tenemos que ser confidentes, algunos, y animarnos a decir, pastor, me está faltando la fe, me falta fe, como Noé, como Abraham. Necesito fe, pastor. No estoy creyendo más en el Señor. Anímese, hermano, a confesar eso. Me cuesta ahora creer en Dios. Eso es sano, eso es bueno. ¿Para qué? Para que la iglesia te pueda recordar, leyendo estos pasajes, cómo estos hombres tuvieron esa fe, hermanos, redentora. Ellos creyeron las promesas y Cristo fue el cumplimiento a Isaac. Ahora, Cristo es el sacrificio. Cristo es el sacrificio. Ellos murieron esperando. Hermanos, por último, ¿por qué tuvieron una fe redentora? Porque al final en sus corazones ellos esperaban a ese Redentor, a ese que iba a hacer la justicia final, a ese Salvador verdadero y no el arca, a ese sacrificio verdadero y no Isaac, a ese que libera de los pecados y no Moisés, que liberó un pueblo terrenal. La fe de los patriarcas, hermanos, la fe de estos hermanos apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe descansa en el Señor, descansa en Cristo, en su muerte y resurrección. Mi hermano querido, cuando estés con problemas de fe, recordá que Cristo resucitó y venció por vos. Amén. Sos más que vencedor. Tenés que tener una buena teología de la fe. Cuando no conseguís las cosas, cuando el Señor no te sana, que no te confunda Satanás con eso. Amén. Si no te sana, es porque Dios es soberano. Dios tiene un propósito. Si no salen las cosas, Dios tiene el control, mi hermano querido. Amén. Dios tiene el control. Que nadie te haga dudar de tu fe. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sos un hombre de fe. Ahora, tenés que mantener esa fe obediente en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Y alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por enseñarnos la fe. La fe bíblica, Señor. Yo no quiero la fe triunfalista, Señor. Quiero la fe bíblica, la fe redentora. Hoy entiendo, Señor, que Noé, Sara, José, Jacob, Abraham y muchos otros, muchos no vieron lo que tú prometiste. No vieron. Murieron sin ver, pero murieron con fe. Otros sí pudieron ver. Pero sea cual sea la circunstancia, Señor, que no se apague nuestra fe, Señor, de nuestro corazón. Que creamos en ti siempre, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda prueba, Señor. No queremos retroceder, volver atrás. Queremos perseverar, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de fe, Señor. Pero una fe que te agrada a ti, Señor. Una fe que obedece sin entender todo. Una fe que persevera a pesar de toda prueba, Señor. Y una fe que peregrina, Señor.
Ayúdanos a entender que esta no es nuestra casa. El cielo es nuestra morada eterna. El cielo es el lugar donde vamos a estar eternamente, Señor. Que nuestros pies no se aferren a lo terrenal, sino que entendamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra que tú nos colocaste, Señor. Y que todo lo que tú nos das no es porque tenemos super fe. Todo lo que recibimos es por gracia tuya, Señor. No es porque somos gente de fe, sino que es por misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Que podamos aplicar una fe no triunfalista, sino una fe redentora, Señor. Una fe que cree en el Señor Jesucristo hasta el final. Prepara nuestros corazones en esta mañana para también compartir la cena, Señor. Y te damos gracias. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.